Igual estas sesiones las subo ahorita mismo y te las paso. Es que aquí yo sí tengo un internet bueno aquí. Ya, Aquí sí tengo internet bueno. Ya, ahora sí, bueno. Estamos en el Envy, ¿no? Como tal, se puede visualizar, ¿no? La carpeta que te envié es justamente esta. Ahora, aquí están todas las bandas de por sí todo, pero este archivo es el importante. O sea, ¿por qué es el importante? Porque este archivo MTL, ¿no? Tiene scriptado toda la información de las bandas y de los archivos TIFF y cada una de las bandas. Por ejemplo, como podemos ver aquí de las 7 bandas, está todo, ¿no? En función al nivel y lo demás. ¿Ya? Entonces esto es importante, ¿no? Al momento de configurar y al momento de algunos pasos que vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque ya, más adelante vamos a necesitar, ¿no? Información de la que está aquí al momento de hacer algunas correcciones, en este caso atmosféricas, el flash, etcétera, lo que vamos a hacer en la práctica. ya. Ahora, Oye, amigo, estos archivos que están ahí en la carpeta, esas descargamos, ¿verdad? sí, esas son las que descargamos, Del ejemplo, Landsat 8 del es, OSS. exactamente, así como ejemplo, así vamos a hacer el ejemplo práctico, porque igual Andy también nomás lo que quiere ver contigo es justamente si tú estás en función a la noción de esto. No te voy a poner a ver porque si no aquí nos tiramos, más de un día de hecho, porque bueno, aparte de descargar aquí hay que procesar cada una, hay que descargar, entonces es mucho más proceso, ¿no? Aquí nomás lo importante es tener las nociones en función a la metodología como tal. De hecho, yo aquí como tal no te preparé el Word, que eso también te lo voy a pasar igual ahorita, están unos links, ¿no? Y la metodología aquí del protocolo de elaboración de cobertura del suelo, ¿no? En este caso del MAGAT, igual también te voy a pasar ese archivo. Ya, eso nomás como para tener constancia bajo las metodologías, ¿no? En este caso que se utilizaron para tu tesis. Ya, entonces en función a eso, ¿no? Esto es lo que descargamos. Por ejemplo, vamos a descargar el de Lanza, que tenemos aquí. Ahora, como tal, ¿no? Te decía, este archivo es el importante. Ejemplo, podemos hacer algunas opciones. Ejemplo, aquí lo puedo pasar nomás directamente, ¿no? No hay un tipo de problema y automáticamente me va a identificar, ¿no? El RGB, en este caso de las bandas. Ejemplo, como tenemos aquí, ¿no? Ejemplo, aquí ya la ampliamos. Ahora, como tal, ¿no? Como tal, vemos algún tema, ¿no? Ejemplo, el tema atmosférico, Oye, ¿qué la significaba resiliencia. RGB? Esta es la banda de los colores, RGB. Ejemplo, el red, green y blue. ¿Ya? Mm, Sí. O sea, generalmente la teledetección detecta ese tres tipos de colores, así como algunos software, algunos temas, ¿no? En este caso, impresoras y demás, siempre van a basarse bajo el tema de RGB por el tema de colorización, ¿no? En este caso, la representación de escala de colores en función, ¿no? A la imagen como tal. Entonces, son las escalas de colores que combinados te dan el tema, ¿no? De esto. Ahora sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestra caja de herramientas en este caso, ¿no? Como ejemplo el ArcGIS, el Toolbox o como en QGIS el GRASS, ¿no? Para las opciones que nosotros necesitamos aplicar. Ahora, para el tema de la clasificación, que va a ser después, ¿no? Aquí tenemos la clasificación, ejemplo, aquí tenemos clasificación supervisada, tenemos ejemplo el máximo, el mínimo, distancia, neutral, o sea, hay un sinnúmero de formas de cómo en este caso, ¿no? Clasificar o interpretar, ¿no? La información. Disculpen un ratito. Ah, no, sí lo tengo. Ya, cómo la tengo procesada, ¿no? En este caso. Ahora, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer primero? Antes de hacer la clasificación como tal, nosotros vamos a hacer el postprocesamiento, que es justamente una de las iniciativas que tenemos aquí, que es en este caso corrección geométrica, calibración radiométrica y corrección atmosférica, ¿no? En este caso, ahora, otro inciso a tomar en cuenta, ¿no? Que siempre, que también puede ser una pregunta cliché, ¿no? En este tema del postprocesamiento, nosotros determinamos, ¿no? Ciertas características, la calibración radiométrica y la corrección atmosférica. Ahora, generalmente, ¿no? Puedes ver en algunos videos, puedes ver en la literatura, etcétera, o a veces por recomendaciones, a veces los ingenieros cuando no tienen bien el tema de la teledetección, ¿no? Lo que te ayuda es la calibración radiométrica y la corrección atmosférica es suavizar el tema, ¿no? De la falta de información, en este caso, podríamos decirlo así, o también, en este caso, ¿no? Hacer una ponderación. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a identificar, ¿no? Como un ejemplo base en este caso, nosotros, ejemplo, aquí tenemos nubosidad, ¿no?
Ya, entonces nosotros visualmente no podemos clasificar qué vaya a haber en este suelo, pero el programa automáticamente no va a hacer una correlación de que como alrededor, ¿no? Donde sí se puede visualizar estos píxeles, va a ser como una ponderación en este caso y va a determinar como que si esto fuera esto, ¿no? Asimismo la altimetría, ejemplo, eso se hace con el fill en ArcGIS y también en el QGIS, ¿no? Para rellenar, en entre comillas, los datos faltantes. Y generalmente eso es bueno cuando nosotros trabajamos también con archivos DM, archivos RGB, multiespectral, aerosol, etcétera, etcétera, ¿no? Que sean de mayor calidad en celdas, ¿no? Porque si nosotros tenemos celdas, recordemos, ¿no? Un ejemplo práctico igual para noción, ¿no? Que tengas, ejemplo, nosotros tenemos la escala, ¿no? En este caso de celdas, ¿no? Entonces, nosotros, generalmente, cuando hay una celda faltante, ejemplo, aquí tenemos datos, 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 pero aquí no tenemos datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una ponderación de los datos anteriores, de los datos alrededor, que lo va a determinar aquí. Entonces, va a ser una ponderación, una media, moda, etcétera, ¿no? Estadísticamente hablando, y va a rellenar ese dato faltante. Eso se aplica en el field, se aplica en la corrección radiométrica, atmosférica, etcétera, ¿no? Tratando de, en este caso, ¿no? De asumir valores ponderados alrededor para poder tener la identificación de la zona, ¿no? En este caso, de interés. Pero generalmente para a datos precisos no se recomienda, ¿no? Porque en este caso nosotros necesitamos la mayor, ¿cómo se llama?, información posible. Por ejemplo, últimamente se utilizan, en este caso, ¿no? Los drones, ¿no? Ya el teledetección con dron, que es mucho más preciso, tienes la información del área de estudio que tú vas a hacer, en este caso, y los sensores líderes que son mucho más. De hecho, tú con un dron puedes tener información hasta de 10, 30 centímetros por celda, o sea, es literalmente al lado, ¿no? Entonces, tu ejemplo, a diferenciación, en cada píxel vas a tener cada 30 metros información de un píxel. Entonces, ahí tenemos un poco de bifurcación o incertidumbre, como se le suele decir, ¿no? Al momento de tener la información. Esto como teoría y base práctica, ¿no? Para que tengas noción un poquito de esto. Entonces, un poco, ¿no? Ya no enrollándonos más en la parte teórica, aquí vamos, ¿no? Radiometric corrección, ¿no? Vamos a hacer una corrección radiométrica. Ahora, en este caso, ¿qué vamos a nosotros a determinar aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? La radiación, la corrección radiométrica, perdón. Nosotros vamos a determinar, ¿no? En este caso, la corrección atmosférica, pero también nosotros vamos a determinar, ¿no? La calibración, en este caso, radiométrica, que es la opción que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí en radiométrica calibración, ¿no? Nosotros obtenemos la identificación, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos nuestro archivo de entrada, en este caso, que es la imagen satelital que tenemos aquí, ¿no? La imagen de la multiespectral que tenemos. Entonces aquí nos dice, ¿no? Ejemplo, aquí nos lee justamente, ¿no? Espacial subtech y espacial subtech en función a las bandas que tenemos. Entonces nosotros, ¿no? Vamos a hacer justamente la identificación de nuestro archivo. Vamos a tener, ¿no? Eh, eh, Podemos abrirlo, ¿no? Podemos tenerlo aquí. Y necesariamente, ¿no? En este caso, le damos el OK, ¿ya? En esto aquí, ¿no? Te hace la extensión en función, ¿no? A la imagen que quieras ver. Por ejemplo, tú le puedes hacer un recorte mucho más. Ejemplo, solamente quiero nomás de esta zona, digámoslo así, un ejemplo básico, ¿no? Y tú le das OK, ejemplo, y te hace perdón, espérate, no las otras bandas. Un ratito, Santi. Me quiero leer las otras bandas.
Porque lanzar metadata. A ver, no sé qué pasa que no me quería leer bien, pero bueno, seguimos, ¿no? Ya, ahora sí, es que no me cargaba las otras bandas, tenía que cargarme todas las bandas, solamente aparecía una. Ya, en full extensión, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, elegíamos una zona en específico de la que queríamos trabajar como tal, ¿no? En este caso, por ejemplo, como tal, pero en este caso como tal, vamos a definirlos, ¿no? En el que me haga la corrección total. Ya, entonces vamos a darle. Bueno, aquí nos pide, ¿no? Un tema de calibración como tal, ¿no? Tipo de calibración, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son factores a la final, ¿no? Pero aquí tenemos radianza y la reflectancia. Entonces podemos calibrar, ¿no? En función a estos dos factores. Realmente siempre es la radianza, ¿no? En este caso. Entonces, ejemplo, aquí también podemos aplicar el flash setting, que este también es para el tema, ¿no? De la corrección atmosférica, también en función a la que se pueda definir, ¿no? Esto generalmente también es teniendo la información determinada, ¿no? Del archivo que tengamos. Entonces, ¿no? En una escala de factor de 1, en una escala de factor de 0 a 10, ¿no? Y la aplicación, ¿no? En función a lo que nosotros queremos trabajar. Pero antes de darle clic, déjame eliminarla de acá, porque esta de acá después me va a salir algún error. Y ahora sí, la geometría, ¿no? En este caso, tenemos OK, radianza, lo dejamos tal y cual como está ahí. ¿No? En este caso, ¿no? Aplicamos el flash que te diga el setting y a la final nosotros vamos a determinar, ¿no? Un archivo, por ejemplo, en este caso tenemos, ¿no? Santi, por ejemplo aquí, y lo guardamos como radianza o radiance en inglés, ¿ya? Entonces nosotros ya le damos ahí OK y bueno, va a comenzar a procesar el tema de la radiación en calibración que lo tenemos acá, ¿no? En este caso. Ya como tal, este proceso también son bastantes, no es como renderización. Entonces puede que demore un poquito de tiempo, pero igual vamos yendo nosotros, ¿no? En función de la práctica. Entonces vamos a esperar un ratito mientras cargue la calibración de la radiométrica, ¿no? Que es un proceso. Entonces vamos esperando un poco para... Amigo, Mande. el primer paso es entonces la calibración radiométrica. Sí, ejemplo, aquí como tenemos en el documento, déjame mostrarte, no déjame proyectar. ¿No? Tenemos aquí, ¿no? La corrección y ¿cómo se llama? La corrección geométrica, que en este caso no viene a ser más que todo en factor de forma. Pero como nosotros, como te digo, no utilizamos un área bastante grande, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que sigue nosotros? Usamos la calibración radiométrica, que es la que estamos haciendo ahora. Y después, el siguiente paso que vamos a hacer, ¿no? Es la corrección atmosférica.
Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿No? Ingresar nuestro archivo, en este caso, ¿cómo se llama? De imagen satelital, ¿no? Y aplicamos, en este caso, ¿no? Radiométrica corrección, hacemos la calibración radiométrica, que es como ejemplo lo podrás ver, ¿no? Está cargando, todavía no ha cargado completamente, pero en este caso ya podemos estar viendo, ¿no? Un poquito más de definición de colores y de parámetros, ¿no? Entonces ya podemos ir viendo un poco la identificación. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo de agua que anteriormente se veía diferente, ¿no? Como lo podemos ver ahora. ¿Ya? Entonces ya, ejemplo, tienes la asignación un poco más de los colores, ¿ya? E igual aquí se le va a hacer otra corrección más, ¿no? Ejemplo, aquí no se puede apreciar mucho, pero ya vamos al tema, ¿no? Para que se vayan apreciando mucho más. De hecho, está aquí, este archivo se guardó y lo podemos volver a abrir. Ahora, como segundo paso, ¿no? En este caso, lo que vamos a utilizar nosotros es el tema, ¿no? Del flash, ¿ya? Del flash, ¿qué es este tema del flash, no? Este tema es de la corrección atmosférica. Ahora, aquí es aquí es lo interesante, ¿no? En este caso, la configuración que vamos a utilizar. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? El input que nos pide, ¿no? La imagen que nos pide es ya del proceso de la radianza, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos, ¿no? En nuestro archivo Veamos. seleccionamos y aquí tenemos radiance, dat. Entonces le damos OK, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí ¿qué te dice, no? Que seleccionas una escala de factor o utilizas, ¿no? En este caso, el total, ¿no? De la escala al factor de la banda. Entonces ya esto es un poco, ¿no? Interactivo. Entonces, como general, vamos a utilizar toda la escala de la banda. Entonces damos OK. Ahora aquí, ¿no? Los archivos de salida. Generalmente esto aquí sí también hay que tener bastante, ¿no? En este caso, saber dónde vamos a guardar porque siempre se guarda, ¿no? En los archivos temporales. Entonces, para no tener problemas, ¿no? Nosotros definimos, ¿no? Por ejemplo, como ya tenemos la carpeta de Santi, en este caso nosotros aquí, en este caso acá, ya que tenemos todos los archivos, ¿no? Aquí vamos a guardar, en este caso, ¿no? Y le podemos poner corrección atmosférica o atmosférica, ¿no? No hay ya ningún tipo de problema. Lo importante, ¿no? Es en este caso darle la dirección, ¿cómo se llama? Para nosotros no tener en este caso. Ahora, en este caso, no viendo el documento, ¿no? Entonces aquí podemos guardarlo, ¿no? Como la reflectancia atmosférica o atmosférica, ¿no? En este caso, como yo lo voy a definir, ¿no? Y así mismo vamos con, ¿cómo se llama? La dirección, ¿no? ¿Cómo se llama? Del directorio. Una vez que nosotros hagamos esta procesión, ¿no? Ya de ejemplo definamos, ¿no? En este caso, este equipo, escritorio, esas son cositas, ¿no? Que ya las sabemos todos, ¿no? Le damos a aceptar y ya sabe que siempre se va a guardar en Santi la opción de la carpeta 2. Ya. Ahora aquí, ¿no? Aquí viene la parte también bastante importante. Aquí lo definimos, ¿no? Como el tema de qué es, que es el tema del archivo, flash, el flash, perdón, ya. En este caso, eh, radianza, ¿no? Ya. Ahora, aquí esto es bastante importante, ¿no? Ejemplo, escena en función a la localización y el tipo de sensor. Esto de aquí no lo tocamos porque automáticamente el programa lo diseña, lo estima, ¿no? Pero en este caso, ¿de qué sensor estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando con un multiespectral, ¿no? En este caso, Landsat. Aquí te dice, ¿no? Landsat 8 OLI, ¿no? Ujú. Ahora, en este caso, acá viene algo sumamente importante que es justamente o sea, el dato, ¿no? En este caso, el dato que tenemos. Ahora, en función a esto, ¿no? Nosotros abrimos nuestro archivo MTL, ¿no? Y nosotros aquí nosotros vamos a ver algo muy importante, que es en este caso la data del archivo, ¿ya? En esta data del archivo vamos a tener el momento que se descargó este archivo, la hora también que se descargó, que esto hay que referenciarlo. Sí, es un poco como digamos, ¿no? Un poco como tedioso, pero a la final, por eso tenemos, ¿no? La mayor interpretación de los archivos, ¿no? Al momento de realizar este tipo de postprocesamiento. Ahora sí, déjame buscar un momento, por favor.
Ya. Aquí tenemos 2020, 09/11 a las 06/11/50. Pero este es el dato que nosotros necesitamos. Otra de las formas también de verlo, ¿no? En este caso, que es mucho más factible, también ejemplo, seleccionando acá, nos vamos a eh, View Metadata. En View Metadata también nosotros nos vamos aquí, ¿no? Al tiempo. Ya, ejemplo, en función al tiempo no nos define. En algunos casos sí nos sabe definir, pero como tal, si no nos está definiendo aquí tampoco, en el archivo nosotros lo ponemos automático como lo estábamos viendo. Espérate, déjame ver. Hop, hop, hop. No, entonces aquí teníamos, ¿no? Nuestro archivo MTL y nos vamos a la parte donde estaba justamente corner, corner, corner. Aquí está. Ya, bueno, este dato está raro. No sé por qué me cambió el dato, pero bueno, no importa. Igual lo vamos a ingresar como está aquí, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice? El dato está, en este caso, 2014-08-02. Qué raro. A veces también el tema de los software, ¿no? Entonces, 2014, ¿no? ¿Cómo podemos leer? 2014-08 del mes 8 del mes agosto, ¿no? En este caso, el 2. Y aquí nos pide el tiempo. En este caso tenemos a las 3:32:52. Las 15:22:52. ¿No? Son cositas ahí que uno va ingresando. ¿No? Ejemplo, en aquí tema, ¿no? Ejemplo, te sabe decir, ¿no? El aerosol. Como tal, el aerosol, nosotros no estamos definiendo temas de aerosol. Y aquí, ejemplo, también te pide, ¿no? El tipo de atmósfera del modelo que tienes. En este caso, no tropical, estándar o demás. Generalmente la podemos dejar en tropical, eso no hay un tipo de problemas. Como no definimos, ¿no? El tema del no aerosol, entonces en este caso no hay problema. También podemos, ejemplo, estar urbano, rural, etcétera. Pero en este caso son características que a la final no nos interesarían. ¿Y a qué hace referencia, pero el aerosol? El aerosol, déjame ver como tal para darte bien la definición del aerosol en las imágenes satelitales. Eso porque sí lo he visto, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso ahí no es tanto el tema, ¿no? A ver, aerosoles satelitales, ¿no? Como tal es, en este caso, ¿no? Viene haciendo el tema, a ver, aquí tengo What's. No, ahora sí. Ya, a ver. Y el aerosol, a la final, ¿no? Son productos justamente, ¿no? En función de satélites que definen la utilidad, ¿no? En este caso de temas, ¿no? Pueden ser como temas de incendios o temas también en función a calidad y movimiento del aire.
pero como te digo, no, nosotros a la final no estamos determinando justamente esos temas, sino que estamos definiendo más parámetros, en este caso, de corrección y el tema de atmósfera, ¿no? O sea, el tema de las nubes, ¿no? Como tal, no es tan relevante para nosotros, ¿no? Ese análisis como tal, ¿ya? Eso nomás como también para que tengas noción. No hay ningún tipo de problema. Ahora, como tal, por ejemplo, lo podemos definir también como rural. Generalmente son parámetros que automáticamente los determinan, ¿no? Ejemplo, acá como la atmósfera. Ejemplo, acá la podemos nosotros también poner un tema más que todo, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Mid, latitud, zona tropical, estándar, un poco, o tema winter. O sea, al final esto de aquí no nos va a dar o sea, una correlación bastante, en este caso, estimada de los resultados, ¿no? Que nosotros vayamos a aplicar. Entonces, como te digo, ¿no? Eso es un poco como para tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, aquí en función, ¿no? A los parámetros fundamentales, ¿no? Del multispread, tenemos el tema de la definición del agua, ¿no? Y como un poco, ¿no? La calidad, etcétera. Estos parámetros aquí, como general, son bastantes, ¿no? Mucho más detallados del software. Pero como tal, o sea, no los toqueteamos mucho, ¿no? Igual te estoy un poco explicando, ¿no? Que nosotros podemos definir muchos más factores, ejemplo, como en las opciones avanzadas. Y también podemos definir un tema de aerosol tanto, tema de CO2 tanto, en función a la corrección, ¿no? Adyacente de las zonas, de los ejes, tema de la resolución, o sea, son muchas más cosas que podemos hacer, pero que son a la final no son tanto del interés como de nosotros para el análisis que necesitamos, ¿no? Por eso te digo que a la final Software Envy, o sea, se identifica como un software de aplicativo, ¿no? Mucho más orientativo a diferentes ámbitos de la teledetección, ¿no? Como también podemos analizar temas de fenómenos, temas, ¿no? También lo que es zonas de calor, zonas de frío, zonas de viento, etcétera, etcétera. Por eso al final te define algunos parámetros. Entonces aquí lo que hacemos es guardar, ¿no? Ya tenemos un directorio, ejemplo, aquí le ponemos también el flash eh, directory, por ejemplo, le puedes poner directory, ¿ya? Como para que se quede la configuración. Y aquí si viene un poquito, ¿no? Que también es tedioso. A ver, ¿qué pasó? Ah, a ver. No, no aplicamos. Para que no. Ahora ya está. Ahora sí. Es que no había sacado el tema de las consideraciones que tomó el aerosol. Y aquí se demora también un poquito. Ahora aquí vamos a ver también, entre comillas, ¿no? Un cambio un poco radical, no tanto así como digamos bastante, ¿no? Porque te digo, ¿no? El procesamiento de estas imágenes en escala generalmente se ve más cuando lo hacemos en tramos o en áreas mucho más pequeñas. Ahí sí relativamente el software se ve un cambio y una maximización, ¿no? De la calidad de imagen como tal satelital. Pero como nosotros estamos tomando en cuenta también un área bastante extensa, los cambios o el tema interactivo, ¿no? Que aplica el software como tal, a veces nos puede un poco hacer la bifurcación, ¿no? De no tener esa máxima calidad. Por eso estos temas yo como tal, para mí, ¿no? Se deben manejar más en función a la subdivisión hidrográfica o la demarcación hidrográfica de microcuencas o quizás por ahí unas subcuencas, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque son áreas bastante extensas, ¿no? Entonces no podemos identificar como tal las zonas. Ya, pero nos vamos un ratito aquí a la list.
Ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La demarcación hidrográfica. Aquí tenemos todas las demarcaciones hidrográficas de las cuencas. ¿No? Ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La de Cañar, digamos un ejemplo. Acá tenemos Puerto Viejo, acá tenemos Chone. ¿Ya? Entonces el área a considerar es bastante. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no? Ejemplo, Puerto Viejo, tenemos aquí Lodana, tenemos Visquije, tenemos Río Puerto Viejo, Río Chico, Poza Honda, y acá tenemos un intermediario de intercuencas, ¿no? Que generalmente distribuyen. Entonces, en todas estas zonas, ¿no? Ejemplo, toda esta cuenca Puerto Viejo interrumpen algunos cantones. Ejemplo, tenemos a Puerto Viejo, tenemos Santa Ana, 24 de Mayo, Rocafuerte, tenemos lindeamiento con Pichinche y demás. Entonces, generalmente nosotros lo que requerimos, ¿no? También al momento de hacer el tema de la teledetección es identificar las zonas de áreas urbanas. Entonces, como está maximizado como tal, no podemos a veces identificar muy bien. Entonces, es bastante importante también determinar eso, ¿no? A cambio, si nosotros, en este caso, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Eh, Nosotros tenemos la demarcación, digamos, de subcuencas, ¿ya? Ejemplo, aquí está, ¿no? Ejemplo, tenemos Puerto Viejo, Lodana, Vizquige, Río Puerto Viejo, Río Chico, Poza Honda y demás. Aquí ya las áreas son disminuyentes, entonces ya no, los cantones no delimitan mucho. Ejemplo, esta parte de aquí, ejemplo, tenemos aquí a Santa Ana, ¿no? Santa Ana, Olmedo, 24 de mayo. Pero, ejemplo, el índice de población no está por aquí. Entonces ahí nosotros podemos hacer un análisis mucho más crítico y mejor justamente en toda esta zona. Y asimismo, ¿no? Ejemplo, si yo quiero hacer un compendio de investigaciones, hago un trabajo de investigación en función a esta subcuenca, otro a esta, otro a esta, otro a esta y a esta. Y lo que hago es un collage o un mosaico y ya tengo ejemplo en todos esos frutos, ya puedo obtener toda la demarcación hidrográfica en función al uso del land cover y el uso y tipo de suelo, ¿no? De toda la cuenca, que es generalmente lo que hace el MAGAC, ¿no? El MAGAC va por partes, ¿no? Es como que te coge, digo, voy a terminar todo el Ecuador de un solo, porque primero no tiene, o sea, la infraestructura para que procese todos estos datos, tienen que ser servidores, uff, sumamente poderosos, ¿no? Por ejemplo, ahorita mi computadora está que chille, vamos a ver cómo sigue, porque, por ejemplo, ahorita está ahí, mira, estamos en 6.3. Seguimos todavía cargando. Esto es un poquito, ¿no? El procesamiento de estos datos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros conseguimos aquí? Nosotros conseguimos es mejorar nuestra calidad de imagen y ahí nosotros poder hacer nuestra calificación. Ejemplo, aquí yo también te pasé unos videos ejemplo, ¿no? Que los tengo aquí como para revisar, ¿no? Ejemplo, este video aquí es también de un doctor que conozco, ¿no? Que usa el tema de clasificación supervisada. Ya te lo explica, ¿no? En las diferentes fases. O ¿No? sea, después de esto hacemos la supervisión clasificada. Claro, ya vamos directamente exactamente, Santi. Aquí son procesos no a tomar en cuenta, más que todo, ¿no? Porque siempre se hace el tema de corrección. Por ejemplo, cuando vamos a nosotros a ArcGIS también, nosotros lo que hacemos, ¿no? Es siempre procesar el DEN, ¿ya? Porque a veces el DEN tiene información faltante, le aplicamos el fill, ¿no? Como siempre se lo suele hacer, en este caso para lo que son cuencas hidrográficas. Aplicamos el fill y ya una vez que el DEN rellena esos datos, nosotros hacemos el procesamiento, ¿no? Flow direction, flow accumulation, así mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue después de esto? Justamente, ¿no? Un poco la visualización, él está dando las identificaciones, ¿no? Que le va a dar, en este caso, la clasificación a las zonas. Ahora él viene aquí, ¿no? Ejemplo, agua trench, ¿no? Él pone los polígonos para que sean, en este caso, agua. Ahora él te da un ejemplo aquí bueno, ¿no? Ejemplo, la falla humana. Ejemplo, esta partecita de aquí, él la definió bien, ¿no? Pero en este caso acá se equivocó, pero tú puedes corregirla, ¿no? Porque, ejemplo, después el programa va a considerar que todas estas áreas que estás tomando aquí también van a ser agua. Entonces, si tú tienes ese Ah, error, pero ahí es en base al color. claro, ejemplo,